Mi nombre es Alice Pembroke. Tengo 24 años, y durante toda mi vida fui tratada como si no existiera dentro de mi propia casa. Pero una noche, en medio de una cena de negocios con 6 inversores poderosos, todo cambió para siempre. Chloe, mi madrastra, arrancó mi teléfono de la mesa con una sonrisa cruel en los labios. Lo puso en altavoz frente a todos sin pensarlo 2 veces. Que todos escuchen con quién cree que es tan importante hablar la pequeña sirvienta, dijo con desprecio. Mi padre no dijo nada. Bradley y Paige, mis medios hermanos, estallaron en carcajadas junto con los invitados. Yo no me moví. No dije una sola palabra. Solo esperé. Entonces llegó la voz al otro lado de la línea. Calmada, profesional, perfecta. Buenas noches, señorita Alice Pembroke. La Junta ha aprobado su adquisición y la herencia de su abuelo ya está activa. Las risas murieron al instante. La sala quedó en un silencio absoluto, denso, casi físico. La sonrisa de Chloe se desvaneció como humo. La copa de vino de mi padre se detuvo a mitad del camino hacia su boca. Bradley cortó su carcajada a la mitad. Paige se cubrió la boca con ambas manos. La voz de Lawrence Brennan continuó con precisión quirúrgica. ¿Desea que enviemos los documentos de adquisición de Tesla Manufacturing a su correo principal, o prefiere entrega por mensajero? Había escuchado esa voz cada mes durante 16 años, en salas que mi familia nunca conoció, aprendiendo cosas que ellos jamás me enseñaron. El correo está bien, Lawrence, dije. Mi voz era firme, serena. Gracias por confirmar. Colgué. El silencio duró quizás 5 segundos. Se sintió como una hora entera. Chloe fue la primera en recuperar la voz. Siempre lo era. No entiendo. Esto tiene que ser algún tipo de broma. Alice, ¿qué clase de juego estás? No es ningún juego, dije. Me levanté, tomé mi teléfono. La pantalla aún mostraba el contacto de Lawrence, Hayes y Morrison Trust Lab, socio senior. La firma que había administrado el patrimonio de mi abuelo durante 40 años. Caminé hacia la puerta del comedor. Cuando la cerré detrás de mí, el sonido del pestillo fue lo más satisfactorio que había escuchado en 18 años. Subí a mi habitación. No era un dormitorio. Era un cuarto de almacenamiento. 2,5 metros por 3 metros. Un colchón en el suelo. Un estante metálico atornillado a la pared. Una ventana que no abría bien. Sin calefacción. La placa de latón en la puerta todavía decía almacenamiento. Ese había sido mi hogar durante 15 años. Abrí mi laptop. Había un correo de Lawrence. Asunto, según las instrucciones de su abuelo. Lo abrí. Todo iba según el plan. La adquisición de Tesla cerró el 28 de febrero. Los fondos de herencia liberados. Reunión de directiva el 15 de marzo. Y adjunto, un archivo con 194 correos electrónicos. Uno por cada mes, comenzando en septiembre de 2008, cuando tenía 6 años y mi abuelo me devolvió a casa de mi padre. Los recorrí con los ojos llenos de lágrimas que me negué a derramar. Mes 1. Lección de observación. Mes 24. Fundamentos de contratos. Mes 89. Estructura corporativa. Mes 178. Estrategia de adquisiciones. Mes 194. Justicia y misericordia. Cada tercer sábado del mes, durante 16 años, mi abuelo Arthur me había reunido en su oficina privada, sin cámaras, sin testigos que no fueran de confianza. Me enseñó todo, negocios, derecho, finanzas, cómo leer a las personas, cómo construir poder en silencio, cómo sobrevivir hasta ser lo suficientemente fuerte para hacer algo más que sobrevivir. Abrí el último correo. Enviado el 10 de noviembre de 2023, 13 días antes de su muerte. Alice, si estás leyendo esto, la llamada ocurrió. La Junta lo sabe. Tu familia lo sabe. Ahora viene la parte difícil, decidir quién eres cuando tienes todo el poder. Elige sabiamente. Te amo. Abuelo. Había un segundo correo, enviado ese mismo día con entrega programada para las 7:15 de la tarde, justo después de la llamada de Lawrence. Alice, sobreviviste. Aprendiste. Construiste algo que nunca vieron venir. Ahora enfrentas una elección que yo no puedo hacer por ti. El testamento te da 2 caminos. Ambos tienen un costo. Elige el que te permita dormir por la noche, no el que los haga pagar. Eres mejor que ellos. No te conviertas en lo que odias. Confío en ti. Siempre confié en ti. Arthur. Me quedé sentada en ese colchón durante mucho tiempo, mirando el techo, escuchando el caos que crecía abajo. Los dejé en su confusión. Era la primera vez en 18 años que yo tenía todo el poder, y ellos no tenían la menor idea de qué iba a hacer con él. La mañana llegó con un golpe en mi puerta. Duro, deliberado. Era Chloe,
en una bata de seda que probablemente costaba más que toda mi ropa combinada. Perfecta. Furiosa. Calculada. En el comedor, mi padre presidía la mesa. Bradley y Paige a un lado. Una silla vacía al otro, para mí. La silla de la sirvienta. No me senté. Me quedé de pie junto a la puerta. Hay un malentendido enorme, comenzó Chloe con voz razonable. Demasiado razonable. Esa llamada telefónica, obviamente hay alguna confusión con los documentos. No hay ninguna confusión, dije. Saqué una carpeta de mi bolso. Documentos bancarios. Firmas falsificadas. Análisis de escritura a mano. Archivos de investigación por fraude. Año 2021. Intentaste robar $2.1 millones de mi fondo fiduciario. El color abandonó el rostro de Chloe de golpe. Tengo las firmas originales, las grabaciones de audio de tus llamadas al banco, los registros de dirección IP de tu laptop. Inténtalo de nuevo y se convierten en cargos penales de fraude. Me volteé hacia Bradley. ¿Y tú? En 3 años, desviaste $220.000 de Pembroke Industries a través de pagos falsos a Harwell Consulting, una empresa que no existe. Tengo cada transferencia documentada. Bradley quedó petrificado. Mi padre se veía como si el mundo se le hubiera derrumbado encima. Paige lloraba. No le importaba a nadie más que Paige. 11 días, dije. El 15 de marzo. Hay una reunión de directiva. Entonces lo entenderán todo. Y salí. Esa tarde, Lawrence me recibió en su oficina en el centro de Greenwich. Vista al mar, muebles de caoba, décadas de historias ganadas y perdidas en esas paredes. Me senté frente a él. Entre nosotros, un sobresellado. Lo abrió. Leyó los legados caritativos primero. 5 millones al Hospital de Greenwich. 3 millones a un fondo de becas en nombre de mi madre. Después llegó la parte que importaba. A mi nieta Lice Catherine Pembroke le lego la totalidad de mi patrimonio personal. Fondo fiduciario, 127 millones. Acciones de Pembroke Industries, 34%, participación de control. Residencia en 847 Birdwood Lane, valorada en 8.3 millones. La casa donde dormía en un cuarto de almacenamiento. Mi casa. Ya eres la dueña, Alice, dijo Lawrence en voz baja. Lo ha sido desde que Arthur murió en noviembre. Había una cláusula contingente. Si perdonaba públicamente a mi padre y lo invitaba a quedarse en la junta como asesor, un fideicomiso adicional de 80 millones se activaría. Total, 207 millones. Si lo removía completamente y cortaba todo vínculo, recibiría solo los 127 millones base. Perdón o justicia. Misericordia o responsabilidad. Esa era la lección que mi abuelo me había dejado. 2 días antes de la reunión, Chloe me citó a almorzar. Restaurante de mantel blanco y cristalería fina. Cuando llegué, ya estaba sentada, impecable, con una sonrisa perfectamente ensayada. He reflexionado mucho, comenzó. Cometí errores. Fui demasiado protectora con Bradley y Paige. Sé que te excluí. Quiero reparar eso. Su voz era perfecta, sincera, completamente falsa. Quédate con el dinero. Todo. Tu padre sigue como director ejecutivo. Tú entras a la junta con autoridad real. Somos una familia de verdad. Puso su mano sobre la mía. Ya no más cuarto de almacenamiento. Ya no más ser invisible. Tendrías tu propio ala de la casa, tu propia oficina. Miré su mano sobre la mía. Sus uñas perfectas. Su pulsera de diamantes. Lo que siempre quise, dije despacio, era que mi padre me defendiera aunque fuera una vez. Que tú no me llamarás, la empleada, frente a los invitados. Que Bradley y Paige reconocieran que existía. Saqué la carpeta y la puse sobre la mesa. Eso lo quería cuando tenía 10 años. Ahora tengo 24. Quiero cosas diferentes. Me puse de pie. El 15 de marzo, el testamento se lee en público. La junta sabrá todo. Los inversores sabrán todo. Greenwich sabrá todo. Si me vuelves a contactar, presento estos documentos ante la fiscalía. Y salí, dejándola parada en medio del restaurante con las manos temblando. La noche antes de mi cumpleaños, pasada la medianoche, mi padre tocó mi puerta. Entró al cuarto de almacenamiento por primera vez en quizás 15 años. Miró el colchón en el suelo. El estante metálico. Los libros de derecho apilados. El laptop. No sabía que era tan malo, dijo. ¿Si sabías? Se sentó en el suelo porque no había silla. Me habló de mi madre. De cómo se había roto cuando ella murió dándome a luz. De cómo no podía mirarme sin verla. De cómo creyó que con Chloe conseguiría una segunda oportunidad. Entonces me hiciste pagar tu culpa, dije. Dejaste que Chloe me borrara porque era más fácil que enfrentar lo que sentías. Fui débil.
La debilidad no es una excusa. Es una elección. Se levantó lentamente. Me preguntó qué necesitaba, qué podía hacer. Y yo le pregunté lo único que importaba, si al día siguiente, cuando tuviera que elegir entre Chloe y yo, ¿a quién elegiría? Abrió la boca. La cerró. No pudo responder. Eso es lo que pensé, dije. Mi reloj marcó la medianoche. Ya tengo 25 años. Feliz cumpleaños para mí. Mi padre salió sin decir otra palabra. El 15 de marzo llegué última a la sala de directivos de Pembroke Industries. 32 personas alrededor de una mesa de conferencias con vista al puerto de Greenwich. Me senté junto a Lawrence, no en la mesa familiar. Lawrence leyó el testamento. Los legados caritativos primero. Luego la herencia completa. Después la cláusula contingente. La sala quedó en silencio absoluto. Entonces las luces se atenuaron y la pantalla descendió del techo. El rostro de mi abuelo llenó la sala. Grabado 2 meses antes de morir. Habló directamente a la cámara, directamente a mí, con la misma voz que había guiado cada tercer sábado de mi vida durante 16 años. Habló de lo que había visto. De mis años en ese cuarto. De los fracasos de mi padre. De la crueldad de Chloe. De la complicidad de Bradley y Paige. Habló sin suavizar nada. Y luego dijo: no intervine porque la intervención te habría enseñado dependencia. Te dejé sufrir porque el sufrimiento enseña a sobrevivir. Pero me reuní contigo cada mes porque quería que supieras que nunca fuiste abandonada. Estabas siendo preparada. Cuando la pantalla quedó negra, la sala entera estaba en silencio. Mrs. Sterling se secaba los ojos. Mr. Ulbrook miraba la mesa con la mandíbula apretada. Chloe tenía el rostro como piedra. Mi padre tenía la cabeza entre las manos. Me levanté. Caminé hacia la cabecera de la mesa. Mi nombre es Alice Pembroke. Soy la hija de Patrick, de su segundo matrimonio. Mi madre, Catherine, murió dándome a luz hace exactamente 25 años. Mi voz no tembló ni una sola vez. Presenté las pruebas del fraude de Chloe. El desfalco de Bradley. Los 18 años de silencio de mi padre. Y luego dije las palabras que había estado construyendo durante toda mi vida. Elijo la justicia. Remuevo a Patrick Pembroke del cargo de director ejecutivo y de la Junta, con efecto inmediato. Gasps en la sala. Chloe se puso de pie. Pero le ofrezco una oportunidad, continué. Una sola. No porque se la merezca. Sino porque mi abuelo me pidió ser mejor que quienes me lastimaron. Miré directamente a mi padre. Abandona a Chloe. Reconóceme públicamente como tu hija. Pide disculpas frente a todos por 18 años de abandono. Haz esas 3 cosas y te daré un puesto de consultor. Sin autoridad. Sin decisiones. Pero seguirás siendo parte de Pembroke Industries. Silencio total. Elige ahora, papá. Chloe o yo. Patrick se levantó lentamente. Me miró, quizás de verdad por primera vez en 18 años. Vi algo en sus ojos. Arrepentimiento genuino, dolor, reconocimiento tardío. Por un momento, creí que me elegiría. Entonces Chloe tomó su mano. Patrick, no dejes que te manipule. Soy tu esposa. Construimos esta vida juntos. Mi padre miró entre nosotras. 32 testigos. Su vida entera suspendida en ese segundo. Alice dijo con voz rota: lo siento. Lo siento mucho. Pero no puedo. No puedo dejar a Chloe. Tengo 53 años. Estoy agotado. Sé que soy un cobarde. Sé que merecías algo mejor. Pero no puedo. Algo dentro de mí que todavía esperaba, se rompió por última vez. Entonces está hecho. Tomaste tu decisión. Ahora vive con ella. La votación de la directiva fue unánime. 12-0 a favor de removerlo y aceptarme como accionista mayoritaria. Patrick salió de la sala derrotado. Chloe me lanzó una última mirada de odio puro antes de desaparecer por la puerta. No pestañeé. 2 semanas después, estaba frente a 847 Birwood Lane. 12 habitaciones. Arquitectura georgiana. Césped impecable. La casa donde había sido invisible durante 18 años. Mi casa. Recorrí cada habitación en silencio. El comedor donde todo comenzó. La cocina donde comí sola durante años. Al final del pasillo, el cuarto de almacenamiento. 8 por 10 pies. Una ventana. Sin calefacción. La placa de latón todavía decía almacenamiento. Me quedé de pie en el umbral por un largo momento. Luego cerré esa puerta por última vez. La gente me pregunta si me arrepiento. Si desearía haber tomado el camino de la misericordia, haber conservado a mi padre, recibido los 80 millones adicionales. La respuesta es no. No elegí la venganza. La venganza habría sido destruirlos completamente, presentar cargos penales, filtrar todo a la prensa. Podría haberlo hecho.
No lo hice. Tampoco elegí la reconciliación, que habría significado fingir que 18 años no ocurrieron. Elegí algo diferente. Me elegí a mí misma. Elegí el camino donde podía despertar cada mañana y reconocer a la persona en el espejo. Donde podía vivir con mis decisiones sin que me definieran ni sus fracasos ni mi amargura. El cuarto de almacenamiento está siendo convertido en biblioteca. Estantes del suelo al techo. Un sillón junto a la ventana. Un lugar donde se guarda conocimiento, no personas. Pembroke Industries prospera. La directiva trabaja bien. El patrimonio crece. A veces pienso en qué hubiera pasado si mi padre me hubiera elegido ese día. Si hubiera soltado la mano de Chloe, me hubiera mirado a los ojos y dicho mi nombre con orgullo frente a todos. No lo sé. Nunca lo sabré. Él hizo su elección. Y yo hice la mía. Mi abuelo tenía razón. Ambos caminos eran válidos. Encontré el sendero entre ellos. Los hice responsables sin destruirlos. Alejé de mi vida a quienes me lastimaron sin convertirme en alguien consumida por el dolor. El poder no está en el dinero ni en las acciones ni en la casa. El poder está en la capacidad de elegir quién quieres ser cuando finalmente puedes ser cualquier cosa. Me llamo Alice Pembroke. Tengo 25 años. Y por primera vez en mi vida, soy completamente libre.